Margaret Lawson descansaba en su lujoso salón principal, rodeada de una fortuna capaz de comprar cualquier cosa, excepto lo único que anhelaba de verdad. A sus 65 años, había dedicado toda una vida a levantar un imperio. Transformó una pequeña empresa familiar en un conglomerado internacional. Su nombre era sinónimo de influencia. Presidentes solicitaban su opinión, líderes corporativos buscaban alianzas con ella y los medios seguían cada uno de sus pasos. Pero todo eso carecía de sentido aquella noche. Suspiró mientras hacía girar suavemente su copa de vino, contemplando la inmensa ciudad iluminada desde el balcón de su ático. Abajo, las calles de Lagos estaban llenas de vida, personas persiguiendo sueños, tomando taxis, volviendo a sus hogares. Su único hijo, David Lawson, tenía 35 años. Atractivo, brillante, con una intuición natural para liderar. Había heredado la disciplina de su difunto padre y gestionaba Lawson Industries con excelencia. Tenía todo lo que un hombre podría desear: riqueza, respeto, influencia, pero le faltaba algo esencial: una compañera de vida que lo amara sinceramente. Durante años, Margaret había intentado encontrarle pareja. Le había presentado a hijas de magnates, actrices famosas, directoras de grandes empresas. Todas eran bellas, carismáticas, ambiciosas, pero siempre había un pero. Algunas eran superficiales, otras carecían de ética, y la mayoría no lograban conectar realmente con David. Él deseaba algo diferente. Soñaba con una mujer que no se dejara impresionar por el lujo, que fuera noble de corazón y, si era posible, con raíces humildes. ¿Pero dónde encontrara a alguien así? Esa pregunta la atormentaba día y noche. Sentada en su mansión silenciosa, comprendió cuán inútiles habían sido todos sus intentos. Citas arregladas, eventos exclusivos, agencias de emparejamiento de élite, nada había funcionado. David terminaba rechazando a las candidatas o perdiendo rápidamente el interés. Entonces, se le ocurrió una idea tan descabellada que no pudo evitar reírse sola. Dejó su copa sobre la mesa y se inclinó hacia adelante, con el corazón acelerado. ¿Y si dejaba atrás su identidad como magnate? ¿Y si, durante un tiempo, renunciaba a su estatus y se convertía en una mujer común, sin poder, sin riqueza? La propuesta era casi ridícula. Margaret Lawson, una figura icónica del mundo empresarial, transformándose en una pordiosera. El pensamiento era suficiente para estremecerla. Pero pensó en lo que podría obtener: una mirada real del mundo. Ver cómo las personas trataban a quienes no tenían nada. Y quizás, solo quizás, encontraría a la mujer que buscaba. Una que no supiera quién era ella realmente, y que mostrara su compasión más pura. De pronto, se levantó. Ya no era solo una ocurrencia, era una misión. Margaret nunca había hecho una maleta tan pequeña. En una mochila vieja y desgastada metió solo lo esencial: unas pocas prendas usadas, una manta raída, una botella de agua. Todo fue reunido por su asistente personal, Lisa, según sus instrucciones precisas. Frente al gran espejo de su vestidor, apenas podía reconocerse. Su cabello blanco plateado, que normalmente estaba peinado con perfección, ahora estaba desordenado y descuidado. Ya no llevaba sus túnicas de seda ni sus trajes a medida, sino ropa común, combinada sin orden, con manchas de tierra en el rostro para completar su apariencia. Lisa estaba paralizada junto a la puerta, mirándola con una mezcla de incredulidad y miedo. «¿Señora? Dígame que no escuché bien», dijo, con los ojos abiertos como platos. Margaret le sonrió con calma. «Lo escuchaste perfectamente, Lisa. Esto es una locura. ¿Salir a la calle así? ¿Vivir como una indigente? Usted podría ser robada, atacada, o peor», replicó Lisa, agitándose con desesperación. «Agradezco tu preocupación, pero ya tomé una decisión», dijo Margaret con firmeza. «Y solo tú sabrás lo que estoy haciendo». Lisa se llevó las manos a la cabeza. «Podríamos organizar otra cena privada para David. Invitar a la hija del gobernador, o a esa influencer de moda que tanto gusta en redes». Margaret soltó una carcajada cansada. «No, Lisa. Ya no más. He gastado años presentándole mujeres que solo querían la etiqueta, el apellido, o el dinero. Esta vez quiero encontrar a alguien auténtico. Nada de cenas lujosas ni eventos sociales». Lisa sabía que discutir con ella era inútil. Cuando Margaret tomaba una decisión,
nada la detenía. Está bien, cedió finalmente con un suspiro. Pero al menos llévese un teléfono. Necesito saber que puedo localizarla si algo ocurre. Llevaré un teléfono, sí, asintió Margaret con tranquilidad. Solo para hablar contigo o con David si hace falta. Cogió su mochila, le dio una palmada en el hombro a Lisa y se dirigió hacia la puerta. Al salir del penthouse, la sensación fue extraña. Por primera vez en décadas, no había guardaespaldas, ni choferes esperándola, ni cámaras tomando fotografías. Era una más. Anónima. Invisible. Durante semanas, Margaret recorrió las calles de la ciudad. No fue solo un cambio de ropa, fue una experiencia que le transformó el alma. Se sentó en aceras frías, pidió limosna en mercados, y aprendió cómo se vive cuando nadie se detiene a mirarte. Había pasado de ser una figura de poder a una sombra ignorada por la multitud. Se apostaba cerca de centros comerciales y cafeterías. Observaba cómo las personas bien vestidas entraban y salían, riendo, comiendo, comprando sin mirar a los lados. La mayoría la ignoraba por completo, como si fuera parte del pavimento. Algunos arrojaban unas monedas sin mirarla. Otros la ridiculizaban sin piedad. Al menos podrías vender algo, le gritó una mujer joven con tono burlón. Cada palabra era una herida. Pero Margaret no respondía. Solo esperaba. Porque sabía que, tarde o temprano, alguien especial aparecería. Y entonces, una tarde gris con una llovizna tenue, sucedió. Margaret estaba sentada en una acera húmeda, temblando bajo su abrigo viejo y deshilachado. La lluvia caía con más fuerza, y las personas apresuraban el paso, cubriéndose con paraguas y sin siquiera dirigirle una mirada. Hasta que una joven se detuvo. Margaret la vio con el rabillo del ojo. Tendría unos 20 y tantos años. Dudó por un momento, como si estuviera por seguir caminando. Pero en lugar de eso, regresó. Se acercó, se agachó para quedar a su altura, y le habló con voz suave. «Mamá, ¿está usted bien?» Margaret sintió algo revolverse dentro de sí. Aquella voz no tenía lástima, tenía preocupación genuina. «No he comido en todo el día», respondió Margaret con un temblor en la voz, metiéndose aún más en su papel. La joven no solo sacó dinero de su cartera y se lo dio con delicadeza. Entró corriendo a la cafetería de al lado. Margaret la observó desaparecer bajo la lluvia. Minutos después, volvió. Traía un recipiente humeante con comida caliente y una botella de agua. Se arrodilló de nuevo y se lo ofreció con una sonrisa sincera. «Aquí tiene. Por favor, coma algo». Pero lo que más impactó a Margaret fue que no se marchó. Se quedó allí, esperando a que comiera, en silencio, empapada por la lluvia. «¿Cómo te llamas, hija?», preguntó finalmente Margaret, conmovida. «Evelyn», respondió ella, con una sonrisa suave. Margaret había conocido a muchas mujeres. Poderosas. Inteligentes. Atractivas. Pero Evelyn era diferente. No buscaba ganar nada. No sabía quién era ella. Solo había visto a una mujer mayor necesitada, y había elegido quedarse. Y en ese instante, Margaret sintió que quizás, por fin, había encontrado a quien tanto buscaba. Margaret, experta en leer personas tras toda una vida entre empresarios, políticos y negociadores, sabía que los gestos pequeños revelaban más que las palabras. Así que después de aquel encuentro en la calle, no se apresuró. Necesitaba ver más. Saber más. Confirmar si Evelyn era, en verdad, quien su corazón intuía. Durante los días siguientes, la observó de lejos. Descubrió que Evelyn administraba una floristería discreta, ubicada entre una farmacia y una panadería de barrio. La fachada era modesta, adornada con carteles pintados a mano y flores frescas que asomaban desde pequeños floreros de madera desgastada por el sol. Cada mañana, Evelyn abría puntualmente. Y cada noche, cerraba con el mismo ritual de limpieza y cariño. Margaret notó los detalles. Las manos de Evelyn siempre llevaban restos de tierra. A veces tenía pétalos en el cabello. Y aún así, saludaba a todos con una sonrisa sincera. Conocía los nombres de sus clientes, los colores favoritos de sus esposas o las fechas de sus aniversarios. «Señor Adams, ¿le llevo un ramo de margaritas como el año pasado? Doña Kemi, ¿cómo sigue su nieta? ¿Consiguió el trabajo?». Era cálida, atenta. Y no actuaba así solo cuando la miraban.
Margaret la vio consolar a niños que pasaban por la tienda llorando, regalar flores a desconocidos, y hasta quedarse después de hora ayudando a una anciana a cargar sus compras. Una tarde, mientras el sol caía y el aire se tornaba frío, Margaret la vio hacer algo que la conmovió profundamente. Un anciano pasó encorvado por la calle, con una manta raída sobre los hombros. Evelyn lo detuvo, regresó a la tienda corriendo, y volvió con una bufanda gruesa. «Por favor, tómela. Le hará bien esta noche», dijo, envolviéndosela con cuidado. El hombre, confundido, apenas pudo responder. Solo murmuró un débil gracias, con los ojos humedecidos. Margaret sintió un nudo en el estómago. No cabía duda. Evelyn no actuaba con bondad por interés o por vanidad. Era su forma natural de existir en el mundo. Era el momento de acercarse más. Al día siguiente, Margaret entró a la floristería. Aún vestida con ropa desgastada, aún fingiendo ser solo una anciana necesitada. La campanilla sobre la puerta sonó suavemente. El aroma a rosas y lilas la envolvió. Evelyn se giró desde el mostrador y sonrió al verla. «Mamá», exclamó con cariño. «¿Cómo se siente hoy?». Margaret bajó la mirada, interpretando a la perfección su papel de mujer vulnerable. «No tengo dónde dormir esta noche», dijo con voz temblorosa. «El frío me está matando». Evelyn vaciló. Fue solo un instante, una duda fugaz. Margaret la vio. Pero también vio cómo aquella duda se transformaba en decisión. «Puede quedarse conmigo», dijo finalmente Evelyn, con voz suave pero decidida. «No tengo mucho, pero no voy a dejarla durmiendo en la calle». Margaret apenas pudo disimular su emoción. ¿Cuántas personas con vidas cómodas habrían rechazado una petición así? Pero Evelyn no tenía riquezas. Su apartamento era pequeño, su negocio justo, y aún así estaba dispuesta a compartir lo que tenía. Caminaron hasta el hogar de Evelyn. Un departamento sencillo, de un solo dormitorio, una cocina diminuta y una sala con muebles de segunda mano, pero con un aire acogedor que solo puede crear a alguien con buen corazón. Evelyn preparó un espacio en el sofá, colocó mantas limpias, arregló una almohada. «Aquí puede dormir, mamá», le dijo con dulzura. Aquella noche, compartieron una cena simple. Un poco de arroz con verduras. Evelyn sirvió primero a Margaret y esperó a que ella probara antes de comenzar a comer. «¿Por qué haces esto?», preguntó Margaret de pronto. «¿Por qué ayudar a una desconocida?». Evelyn dejó su cuchara con cuidado y la miró, sin una pizca de duda en el rostro. «Porque alguien hizo lo mismo por mí», respondió con sinceridad. «Yo crecí en un orfanato. Sé lo que es no tener nada. Pero también sé lo que es recibir amor cuando no lo esperas». Margaret sintió que algo se quebraba dentro de ella. Evelyn no solo era buena, también conocía el dolor. Y había decidido devolver al mundo lo poco que tenía con generosidad. Ya no era solo una prueba. Ya no era solo un experimento. Margaret estaba completamente segura. Evelyn era la mujer indicada. Pero aún no había terminado. Tenía que asegurarse de que Evelyn no solo tenía bondad, sino también el tipo de amor capaz de llenar el corazón de su hijo. Y para eso, llegaba el siguiente paso: descubrir si Evelyn creía en el amor. Los días pasaron y Margaret seguía compartiendo la pequeña vivienda de Evelyn, manteniendo su apariencia de mujer pobre y necesitada. Cada jornada era una nueva oportunidad para observar su corazón de cerca. Evelyn no solo era bondadosa, era coherente, consistente. Nunca bajaba la guardia en su forma de tratar a los demás. Margaret ya no tenía dudas. Pero había una última pregunta en su mente: ¿y si Evelyn no estaba interesada en el amor? ¿Y si, pese a todo, su hijo David no tuviera cabida en su vida? Así que una noche, mientras compartían un té caliente en la mesita del comedor, Margaret se animó a preguntarlo con sutileza. ¿Y qué hay del amor, hija? ¿Tienes a alguien especial en tu vida? Evelyn soltó una risa suave, como quien ya se lo habían preguntado antes. «No, mamá», respondió. «Muchos hombres me ven como alguien muy sencilla, dicen que estoy demasiado enfocada en el trabajo, o que no tengo suficiente ambición». «¿Y si apareciera un buen hombre? ¿Uno con principios?», insistió Margaret. Evelyn se encogió de hombros con ternura. «Claro que sí. Si tiene un buen corazón, eso es todo lo que importa para mí». Margaret no pudo evitar sonreír. Aquellas palabras eran exactamente lo que necesitaba escuchar. Evelyn no buscaba lujos.
No necesitaba un príncipe. Solo buscaba autenticidad. Era hora de terminar con la farsa. Al día siguiente, Margaret apareció en la floristería mientras Evelyn organizaba un ramo de girasoles. Vestía su atuendo de siempre, pero su expresión estaba distinta. Más firme. Más clara. «Ven conmigo», dijo. Evelyn se quitó los guantes, secó sus manos en el delantal y la miró confundida. «¿A dónde vamos?» «A un lugar importante», respondió Margaret con una sonrisa. Caminaron juntas por las calles, como tantas otras veces. Evelyn no hizo preguntas. Solo confiaba. Pero al doblar una esquina, sus pasos se detuvieron en seco. Frente a ellas, se alzaba una propiedad majestuosa. Portones dorados, muros altos y ventanales resplandecientes bajo el sol de la tarde. Era como algo sacado de un cuento de hadas. Evelyn miró a Margaret, desconcertada. «¿Qué es este lugar?», preguntó con voz temblorosa. Margaret se giró lentamente hacia ella. Su mirada era cálida, firme, sincera. «Esta es mi casa». Evelyn parpadeó. «¿Cómo dices?». Margaret comenzó a quitarse la bufanda. Luego, la chaqueta desgastada. Con una servilleta de tela, limpió con cuidado el maquillaje que oscurecía su piel. Y en cuestión de segundos, aquella anciana indigente desapareció. Frente a Evelyn se erguía ahora una mujer elegante, refinada, segura de sí. La reconocía, claro que la reconocía. Era Margaret Lawson. Empresaria. Magnate. Una de las mujeres más influyentes del país. «Mi nombre es Margaret Lawson», dijo con suavidad. «Y todo este tiempo, estuve buscando a alguien especial. No para mí, sino para mi hijo». Evelyn no pudo hablar. Su boca quedó entreabierta. Todo daba vueltas. «Pero, ¿por qué? ¿Para qué todo esto?». «Porque necesitaba saber quién eras de verdad», respondió Margaret. «Necesitaba ver cómo tratas a alguien sin esperar nada a cambio. Y ahora sé que tú eres la indicada». Antes de que Evelyn pudiera decir nada más, las puertas de la mansión se abrieron. Desde el interior, descendió un hombre alto, de porte firme, rostro amable y sonrisa serena. Se acercó con paso decidido, y cuando estuvo frente a Evelyn, le extendió la mano. «Hola, Evelyn», dijo. «Mi madre me ha hablado mucho de ti, y quiero decirte que eres aún más maravillosa de lo que imaginé». Evelyn, muda, solo lo miró con asombro. «Mi nombre es David», continuó. «Y me encantaría invitarte a cenar, si tú quieres». Evelyn temblaba. No por miedo, sino por la mezcla de incredulidad, ternura y emoción que la recorría por dentro. «Sí», murmuró con una sonrisa temblorosa. «Me encantaría». Margaret, desde atrás, soltó el aire con alivio. Lo había logrado. Y David, mientras tomaba la mano de Evelyn, sintió que algo comenzaba a florecer en su interior. El principio de algo real. Los días que siguieron parecían sacados de un sueño para Evelyn. Su vida, que había sido sencilla y rutinaria, se transformó completamente. Cada tarde caminaba junto a David por los jardines del enorme hogar Lawson, compartiendo risas, confidencias y silencios cómodos. Cada momento juntos era genuino. David no era lo que ella esperaba de un heredero multimillonario. No era arrogante, ni distante. Al contrario, era atento, considerado, y tenía la increíble capacidad de hacerla sentir segura. Margaret, por su parte, la trataba con un afecto que parecía de madre a hija. Pese a haber descubierto la verdad sobre su identidad, Evelyn nunca se sintió fuera de lugar. La mansión, con todo su lujo, empezaba a sentirse como un hogar. Un día, mientras Evelyn organizaba unas flores en el invernadero del jardín, recibió una llamada de Margaret. «Evelyn, ¿puedes venir a la casa esta tarde? Hay algo importante que quiero decirte». El tono de la mujer era cálido pero solemne, y eso hizo que el corazón de Evelyn latiera con inquietud. ¿Pasaba algo malo? ¿Habría hecho ella algo incorrecto? Al llegar a la sala principal de la mansión, notó que la atmósfera era distinta. David estaba junto a una ventana, observando el exterior, mientras Margaret la esperaba sentada en su sillón favorito, con una expresión serena pero cargada de intención. «Siéntate, querida», dijo Margaret. «Esto no tomará mucho tiempo». Evelyn obedeció, manteniendo las manos entrelazadas sobre su regazo. «Hay algo más que necesito contarte. Algo que he guardado para este momento».
comenzó la matriarca. Evelyn tragó saliva. Su pecho se apretó. Hace algunas semanas, compré tu floristería. El mundo pareció detenerse por un instante. Evelyn parpadeó. ¿Qué? Margaret asintió con calma. La compré en silencio, sin que lo supieras. No para quitártela. No para controlarla. Lo hice porque vi cuánto la amabas, cuánto luchabas por mantenerla viva, y porque entendí lo importante que era para ti. Evelyn, boquiabierta, no sabía cómo reaccionar. Pero no vine a decirte que es mía, continuó Margaret con suavidad. Vine a devolvértela. Completamente. Sin condiciones. Las palabras la golpearon como un vendaval de emociones. No solo quiero que la tienda sea tuya, añadió Margaret con una sonrisa cálida. También voy a financiar su expansión. Nuevos ramos, más personal, una mejor ubicación si lo deseas. Quiero que tu sueño florezca del todo. Evelyn llevó las manos a su boca. Las lágrimas ya brotaban sin control. No puedo aceptarlo, es demasiado, yo no, balbuceó con la voz rota. Margaret se inclinó hacia adelante, tomando sus manos con ternura. Querida, no es caridad. Es gratitud. Es reconocimiento. Porque tú eres el tipo de mujer que este mundo necesita. Sincera, noble, fuerte. Te lo mereces. Todo esto, y mucho más. Evelyn rompió en llanto. No era solo el gesto. Era la validación. Después de tanto esfuerzo, de tantos días de incertidumbre, por fin alguien la veía, la valoraba, la celebraba. Margaret la abrazó con fuerza, como si fuesen madre e hija desde siempre. Y al fondo, en silencio, David las observaba con orgullo. No solo admiraba a Evelyn. Se daba cuenta de que la amaba. Amaba su fortaleza. Amaba su humildad. Amaba su manera de cuidar a otros incluso con las manos vacías. Y en ese momento, supo que había encontrado a su compañera para siempre. Esa misma noche, Evelyn regresó a su floristería, ahora oficialmente suya, con la llave en la mano y el corazón rebosante. David la acompañaba en silencio, caminando junto a ella como quien protege algo sagrado. Se sentaron juntos en los escalones de la entrada, observando cómo las luces de la calle se encendían lentamente, una a una. Entonces, dijo David, rompiendo el silencio con una sonrisa, ahora eres dueña de tu propio negocio. Evelyn rió, aún sin poder creerlo. Todavía siento que estoy soñando, respondió. He pasado años preguntándome cómo iba a sobrevivir un mes más. Y ahora, se quedó callada por un momento, con la mirada clavada en el letrero de madera sobre su puerta. Un futuro que antes se veía tan lejano, ahora parecía tan real. David la miró, con ternura en los ojos. Siempre tuviste un futuro, Evelyn. Solo necesitabas que alguien lo recordara contigo. Ella lo miró, sus respiraciones sincronizadas, como si el universo les confirmara que estaban en el lugar correcto, con la persona correcta. Y allí, bajo el cálido resplandor de los faroles de la calle, Evelyn comprendió que su vida no solo había cambiado, estaba comenzando de verdad. En los días que siguieron, el amor entre David y Evelyn creció con la misma paciencia con la que florecen las rosas más bellas. No era un amor explosivo ni apresurado, sino profundo, real, sostenido por la admiración y el respeto mutuo. Margaret observaba a ambos con orgullo. Todo lo que había planeado, aunque arriesgado y poco convencional, había valido la pena. No solo encontró a la mujer ideal para su hijo, sino que también recuperó algo que ni todo su dinero podía comprar: esperanza. Pero la historia no termina ahí. Unos meses después, Evelyn recibió una invitación muy especial, una cena íntima en la mansión. Al llegar, encontró el jardín iluminado con luces tenues, mesas decoradas con sus flores favoritas, y música suave llenando el ambiente. David estaba de pie en medio del jardín, vestido con un traje oscuro, con una sonrisa nerviosa. ¿Qué es todo esto?, preguntó Evelyn, sorprendida. David respiró hondo. Evelyn, tú cambiaste mi mundo. Me mostraste que el amor no se compra, que los actos más pequeños pueden tener un impacto gigante, y que no importa cuánto dinero tenga, si no tengo a alguien con quien compartir mi vida. Se arrodilló. Sacó un pequeño estuche. ¿Te casarías conmigo? Evelyn se cubrió la boca, los ojos llenos de lágrimas. Sí, susurró. 1000 veces sí. Margaret, que los observaba desde la terraza, sintió que su corazón se llenaba por completo.
Lo había arriesgado todo para encontrar a la mujer adecuada para su hijo, y lo había logrado. Tiempo después, Evelyn y David se casaron en una ceremonia íntima, rodeados de flores, amigos y un amor que había sido probado, moldeado y cultivado desde la humildad. Y lo mejor de todo, Evelyn no solo encontró al amor de su vida, sino una familia que la eligió no por su apellido ni por su cuenta bancaria, sino por su esencia. El cuento de hadas no empezó con un baile, sino con un plato de comida, una mirada compasiva, y la decisión de abrirle la puerta a una desconocida. Y así, bajo las estrellas, con las manos entrelazadas y el corazón tranquilo, David y Evelyn demostraron que la verdadera riqueza está en la forma en que tratamos a los demás. Y que, a veces, el amor llega cuando menos lo esperas, pero justo cuando más lo necesitas.